Hay un jardín en Londres que respira, no de la manera en que respiran los parques comunes, con sus rosales recortados y sus senderos de grava bien barrida, sino de una manera más antigua y más densa, como si la tierra misma guardara memoria de manos que ya no están. Los jardines de Kew existen desde antes de que la mayoría de los países que hoy conocemos tuvieran sus fronteras trazadas, y entre sus miles de especies vegetales, entre sus invernaderos de cristal empañado y sus árboles centenarios, hay una flor de color naranja y azul que lleva el nombre de una mujer. Una mujer que cruzó el mar siendo casi una niña, que aprendió a amar a un hombre que lentamente se perdía, que dio a luz 15 veces y enterró a sus seres queridos una y otra vez, y que sin embargo encontró la manera de dejar algo hermoso en este mundo antes de irse. Esta es la historia de Sofía Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, la reina que nadie vio venir y que nadie pudo olvidar. Pero antes de que te adentres tanto en esta historia, que el sueño te gane la partida y no puedas hacerlo, suscríbete al canal, activa la campana y únete a quienes cada noche se dejan llevar por estas voces hacia tierras lejanas. Verás qué bien te sienta y seguro que no querrás perderte las próximas historias. Antes de entrar en la vida de esta mujer, detente un momento en los jardines, cierra los ojos y deja que la imagen llegue sola. Es el amanecer y la luz aún tiene ese color dorado y tímido de los comienzos. El rocío de la noche cuelga todavía de las hojas de los robles y de los helechos gigantes traídos de Nueva Zelanda, y el aire huele a tierra húmeda y a algo vagamente especiado que viene del invernadero de las plantas tropicales. No hay todavía visitantes, no hay ruido de pasos sobre la grava ni voces de turistas. Solo el canto de los mirlos, el crujir suave de las ramas en el viento del sur y el sonido casi imperceptible del agua moviéndose en el lago ornamental. En algún rincón de este jardín hay una flor naranja y azul que se ha abierto en la oscuridad, antes de que nadie viniera a mirarla, porque las flores no florecen para ser vistas, sino porque no pueden hacer otra cosa. Esa flor lleva el nombre de Carlota. Esa flor es, en cierta manera, todo lo que necesitas saber sobre ella. Sofía Carlota nació el 19 de mayo de 1744 en Miro, una pequeña ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico que pertenecía al Ducado de Mecklemburgo-Strelitz. Si buscas Miro en un mapa actual, encontrarás un lugar diminuto en el norte de Alemania, rodeado de lagos y pinares, donde el invierno llega pronto y el silencio es tan completo que se puede escuchar el hielo formarse sobre el agua. Era un ducado sin importancia política real, sin ejércitos poderosos, sin ambiciones territoriales que preocuparan a las grandes cortes de Europa. Era, en muchos sentidos, un lugar donde el tiempo pasaba más lento que en cualquier otra parte, y donde una niña de la nobleza podía crecer con cierta libertad que en Versalles o en Londres hubiera sido impensable. Fue en ese silencio lacustre y entre esos bosques de pino donde Carlota aprendió a mirar el mundo con una atención que nunca perdería. La familia de Carlota era noble pero modesta, lo que en el siglo XVIII significaba que había títulos pero escaso dinero para sostenerlos con el lujo que se esperaba. Su padre, el duque Carlos Luis Federico, murió cuando ella tenía apenas 8 años, dejando a la familia en una situación delicada que su madre, la duquesa Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen, tuvo que gestionar con prudencia y determinación. Fue bajo la tutela de su madre y de su hermano mayor donde Carlota recibió la educación que moldearía su carácter para siempre. Aprendió francés, el idioma diplomático de Europa, con una fluidez que le resultaría indispensable en los años venideros. Estudió botánica con una pasión que iba mucho más allá de lo que se esperaba de una joven de su condición, no como curiosidad decorativa, sino como ciencia real,
nombrando plantas, clasificando especímenes, dibujando con precisión los contornos de flores y hojas en cuadernos que llenaba uno tras otro. Practicó el clavicordio con disciplina y se familiarizó con la gestión doméstica y la administración de un hogar aristocrático, aprendiendo a llevar cuentas, a supervisar al servicio y a organizar la vida cotidiana de una casa que debía mantenerse con dignidad aunque los fondos fueran limitados. Había algo en el carácter de Carlota que sus biógrafos han intentado capturar con mayor o menor éxito. Una combinación particular de curiosidad intelectual, sentido práctico y una especie de tenacidad callada que no se anunciaba a sí misma con grandilocuencia, sino que simplemente se manifestaba en la capacidad de seguir adelante cuando las circunstancias empujaban en dirección contraria. No era una joven de temperamento dramático. No hay relatos de escenas de llanto o de protestas ante la autoridad. Los que la conocieron en su infancia y adolescencia la describían como seria y observadora, alguien que prefería escuchar antes de hablar y que, cuando hablaba, decía algo que valía la pena escuchar. Tenía también un humor sutil y un poco seco que asomaba en las cartas que escribiría a lo largo de su vida. Esa manera de nombrar las situaciones absurdas o dolorosas con una precisión que era, a la vez, distanciamiento y reconocimiento. Ese humor sería uno de sus escudos más eficaces contra todo lo que le esperaba. Miro no estaba en el centro de nada. Las grandes decisiones que sacudían a Europa en aquellos años, la rivalidad entre Austria y Prusia, bajo los reinados de María Teresa y Federico el Grande, las ambiciones de Francia, el creciente poderío naval y comercial de Gran Bretaña, llegaban a ese ducado como llegan los ecos a las montañas, atenuados, tardíos, casi irreales. Carlota crecía leyendo sobre el mundo en libros que olían a cuero viejo y a tinta, observando los ciclos de las plantas en el jardín de la residencia ducal, escuchando las campanas de la iglesia local en las mañanas frías de invierno y el canto de los sapos en los lagos cuando llegaba el verano. Era una joven inteligente y curiosa, eso queda claro en los documentos que sobreviven, pero también era una joven formada en la obediencia y en la aceptación del destino que su cuna le había asignado. La voluntad individual de las mujeres de su clase y de su época tenía límites muy claros, y Carlota había aprendido desde pequeña a moverse dentro de esos límites con una habilidad que era al mismo tiempo su misión y estrategia. Nunca imaginó, ni en sus sueños más extraños, lo que ese destino tenía preparado para ella. La Europa de mediados del siglo XVIII era un tablero de ajedrez en el que las piezas se movían constantemente a través de matrimonios dinásticos. Las princesas y las jóvenes nobles no eran simplemente personas, eran herramientas de política exterior, sellos vivos de tratados, garantías humanas de alianzas que de otro modo no tendrían más peso que el papel en que estaban escritas. El joven rey Jorge III de Gran Bretaña, que había ascendido al trono en 1760 con apenas 22 años, necesitaba una esposa, y sus consejeros necesitaban que esa esposa reuniera ciertas condiciones muy precisas. Debía ser protestante, requisito indispensable para la corona británica desde la Revolución Gloriosa de 1688. Debía ser de sangre noble, por supuesto, lo suficientemente ilustre para no deshonrar la institución monárquica. Y, de manera crucial, debía provenir de una familia sin poder político significativo, de un lugar tan pequeño e irrelevante en el tablero europeo que no pudiera traer consigo alianzas problemáticas, deudas dinásticas complejas, ni agendas extranjeras que complicaran la política del rey y la de su primer ministro. En ese sentido, Miro era perfecta. En ese sentido, Sofía Carlota de Mecklemburgo-Strelitz era exactamente lo que la corona británica necesitaba. La noticia llegó a Miro en el verano de 1761. Carlota tenía 17 años
Imaginemos por un momento lo que debió sentir al escuchar que el rey de Gran Bretaña la había elegido como su futura esposa. Una mezcla de asombro, de miedo, de algo parecido al mareo que produce asomarse desde un precipicio muy alto. No había conocido al rey, no había visitado nunca Inglaterra, no hablaba inglés, esa lengua que sonaba tan diferente al alemán de su infancia y al francés de sus lecciones. Todo lo que sabía de ese país lo había aprendido en libros y en conversaciones de salón, y de repente ese país abstracto y lejano iba a convertirse en su hogar permanente. Los preparativos fueron breves y frenéticos. Había vestidos de ceremonia que confeccionar, documentos legales que firmar, lecciones de protocolo inglés que asimilar en pocas semanas, y despedidas que hacer de todo lo que había conocido: los lagos, los pinos, la residencia ducal, las amigas de la infancia, el olor particular de las mañanas en Meadow. Y una mañana de agosto de 1761, Sofía Carlota de Mecklemburgo-Strelitz subió a un carruaje, luego a un barco, y se alejó para no volver jamás. El viaje por mar desde las costas de Cuxhaven hasta Inglaterra en el siglo XVIII no era una travesía cómoda ni rápida. La travesía de Carlota duró aproximadamente 2 meses, y el mar del norte demostró ser tan hostil como su reputación prometía. Las tormentas se sucedieron una tras otra, con olas que sacudían el barco con una violencia que ningún palacio europeo podía haber preparado a la joven para enfrentar. El barco crujía con cada embate del agua como si la madera misma protestara contra la fuerza del mar, y el viento aullaba entre los mástiles con un sonido que sus damas de compañía describían en sus diarios como algo entre el lamento y la amenaza. Carlota pasó la mayor parte del viaje postrada por el mareo, ese agotamiento nauseabundo que no da tregua, aferrándose a los laterales de su camarote mientras el horizonte no dejaba de moverse. Hay relatos de testigos que describen a Carlota sentada en cubierta durante los breves momentos de calma, con el pelo mojado y los ojos fijos en el horizonte gris, entonando canciones alemanas en voz baja, como si la melodía pudiera mantenerla anclada a sí misma. Era la música de su infancia, lo único que el mar no podía arrebatarle. Cuando finalmente divisaron las costas inglesas, Carlota llevaba 2 meses sin dormir bien, sin comer con apetito, sin tener un solo momento de verdadera paz. Llegó a Harwich agotada hasta los huesos, con la piel pálida del color que tienen las personas que han estado demasiado tiempo mirando el mar, y los ojos con esa mezcla de alivio y de terror que acompaña a los que finalmente tocan tierra después de haber dudado de que llegaran a hacerlo. El desembarco estuvo rodeado de la pompa y el protocolo que la ocasión exigía. Había funcionarios de la corona esperándola en el muelle. Había carruajes con los escudos reales lacados en negro y dorado. Había multitudes curiosas que se habían acercado a ver a la futura reina. Carlota descendió del barco con la misma compostura que había mantenido durante toda la travesía. Saludó a los funcionarios con las palabras de cortesía que había ensayado en francés, subió al carruaje y comenzó el viaje hacia Londres. 2 meses en el mar habían terminado. Una vida entera en tierra extraña estaba comenzando. El mismo día de su llegada a Londres, a las 3 de la tarde, Carlota conoció al rey Jorge III por primera vez en el Palacio de St. James. Se vieron en el gran salón de recepciones, iluminado por docenas de candelabros, cuya cera ardía con un olor dulce y un poco asfixiante, y se hicieron las reverencias que el protocolo prescribía. Carlota se inclinó hasta casi tocar el suelo con la frente, y el rey se inclinó brevemente a su vez, tomando su mano con un gesto que sus contemporáneos describen como a la vez formal y genuinamente afectuoso. Se miraron por primera vez con la mirada contenida de quienes saben que están siendo observados por toda una corte, y debajo de esa mirada contenida, algo comenzó.
No sabemos qué pensó Carlota de Jorge en ese primer encuentro. No hay ninguna carta que lo registre con claridad. Pero sí sabemos lo que sucedió 6 horas después, a las 9 de esa misma noche, en la capilla del palacio iluminada por cientos de velas cuya luz hacía que los ornamentos de oro de las paredes parpadearan como brasas. Sofía Carlota de Mecklemburgo-Strelitz se convirtió en la reina Carlota de Gran Bretaña. Un día, eso fue todo lo que tuvo para pasar de la niña de Meroe a la reina de un imperio. Los días que siguieron a la boda fueron un torbellino de presentaciones, de aprendizajes acelerados y de adaptaciones que le exigieron a Carlota una flexibilidad mental extraordinaria. Había protocolos que memorizar, personas que aprender a reconocer y a tratar con el nivel de formalidad adecuado, costumbres inglesas que asimilar con la rapidez suficiente para no cometer errores que pudieran ser interpretados como ignorancia o como desprecio. El inglés, que apenas balbuceaba cuando llegó, debía convertirse en su lengua de trabajo en cuestión de meses. Los hábitos de la corte inglesa, tan diferentes en muchos aspectos de los de las cortes alemanas, que eran su único marco de referencia, debían volverse naturales antes de que su novedad fuera demasiado evidente. Carlota se aplicó a todo esto con la misma meticulosidad con que de niña había llenado sus cuadernos de botánica, observando, clasificando, practicando, repitiendo hasta que salía bien. Era una forma de inteligencia que no se anunciaba con brillantez, pero que producía resultados sólidos y duraderos. En 1 año hablaba inglés con fluidez. En 2 se movía en la corte como si hubiera nacido en ella. Jorge III tenía 22 años cuando se casó con Carlota y era un hombre marcadamente diferente de los monarcas que lo habían precedido. Sus 2 antecesores en el trono, Jorge I y Jorge II, habían sido figuras conocidas por sus infidelidades escandalosas y por la frivolidad ruidosa de sus cortes, hombres que trataban el matrimonio como un arreglo político, del que la fidelidad conyugal estaba razonablemente excluida, y que mantenían sus relaciones extramatrimoniales con una desfachatez que sus esposas tenían que soportar en público con la misma dignidad con que soportaban todo lo demás. Jorge III, en cambio, era un hombre de costumbres austeras y creencias profundamente religiosas, que consideraba el matrimonio un vínculo sagrado y que, con una fidelidad que sorprendía incluso a sus contemporáneos más cínicos, nunca tomó amantes ni buscó compañía femenina fuera de su matrimonio. Para Carlota, que había llegado a Inglaterra sin saber qué clase de esposo la esperaba, esto debió representar un alivio inmenso y genuino, un pilar sólido en el que apoyarse en medio de todo lo demás que era incierto e intimidante. La vida que Jorge y Carlota construyeron juntos en los primeros años de su matrimonio fue, para los estándares de la realeza europea del siglo XVIII, notablemente tranquila y hogareña. Preferían las residencias suburbanas a la magnificencia sofocante del Palacio de St. James en Londres. El Palacio de Kew, con sus jardines que olían a hierba recién cortada y a flores de temporada, y el Castillo de Windsor, con sus torres de piedra gris que se veían desde millas de distancia y sus praderas verdes que se extendían hacia el horizonte, eran sus hogares reales, los lugares donde podían quitarse, en la medida en que eso era posible para un rey y una reina, la máscara del protocolo. Se levantaban temprano, desayunaban juntos con una sencillez que escandalizaba un poco a quienes esperaban más pompa y pasaban las mañanas en actividades que en cualquier otra familia burguesa habrían parecido perfectamente ordinarias. El rey en el jardín o en sus estudios de agricultura, la reina con sus libros de botánica o con sus hijos. Londres, con sus fiestas y su mundanidad y su humo de carbón que teñía el aire de gris, quedaba relegada a las ocasiones en que el protocolo lo exigía absolutamente. Los embarazos comenzaron casi de inmediato después de la boda.
El primero llegó en 1762, tan solo un año después de la ceremonia. Y luego siguieron los demás, uno tras otro, con una regularidad que hoy nos resulta asombrosa y que en su momento era simplemente el cumplimiento del deber más fundamental que se le exigía a una reina: producir herederos que garantizaran la continuidad de la dinastía. En 21 años, entre 1762 y 1783, Carlota dio a luz 15 hijos. 15. 9 varones y 6 mujeres, de los cuales 13 llegaron a la edad adulta, un índice de supervivencia notablemente alto para una época en que la mortalidad infantil era devastadora, incluso entre los privilegiados. Pero esos números fríos y pulcros no dicen nada, absolutamente nada, de lo que significó para el cuerpo y el espíritu de una mujer pasar más de 2 décadas en un estado casi permanente de embarazo, lactancia o recuperación del parto, sin que hubiera entre un estado y el siguiente más que unos pocos meses de tregua. El cuerpo de Carlota era, en el lenguaje de su época, un territorio de la corona, y la corona nunca tuvo suficiente. Las cartas que Carlota escribió a su hermano Adolfo en esos años son uno de los documentos más reveladores que nos ha dejado su vida, a diferencia de los retratos oficiales que la muestran siempre serena y majestuosa, o de las memorias de la corte, que filtran la realidad a través del protocolo. Las cartas al hermano tienen una honestidad que resulta conmovedora. Habla del cansancio con una franqueza desarmante. Describe los últimos meses de embarazo como un estado de pesadez total, la sensación de que el propio cuerpo se ha vuelto algo ajeno y difícil de gobernar. Habla de la soledad particular de ser madre de muchos hijos sin poder dedicarle a ninguno el tiempo que querría. Habla de la dificultad de ser reina y madre y esposa al mismo tiempo, sin poder descansar verdaderamente en ninguno de los 3 roles porque siempre hay otro que exige atención. Y sin embargo, entre esas quejas escritas con la letra apretada y fina que era su caligrafía habitual, hay también momentos de alegría genuina. Describe a sus hijos con un humor afectuoso y preciso, y en esas descripciones se puede ver a una mujer que amaba profundamente, aunque ese amor estuviera envuelto en un agotamiento que nunca desaparecía del todo. Los hijos varones, a medida que fueron creciendo y abandonando la tutela directa de sus padres, se convirtieron en una fuente constante y agotadora de angustia para la reina. El futuro Jorge IV fue quizás el más problemático de todos, aunque no el único que le causara preocupaciones. Desde muy joven mostró una inclinación irresistible hacia los excesos de toda clase. El gasto descontrolado que acumulaba deudas con la velocidad de una máquina, el alcohol que consumía en cantidades que escandalizaban incluso en una época poco dada al escándalo, una sucesión de amantes de toda condición social y varios matrimonios clandestinos que ponían en peligro la legitimidad de la sucesión y que obligaban al rey y al gobierno a intervenciones legales embarazosas. Los demás príncipes tenían sus propias variedades de conducta desordenada. El príncipe Augusto se casó secretamente con una mujer que no era del agrado de sus padres. El príncipe Guillermo mantenía una relación larga y conocida por todos con una actriz. Había en aquella generación de hijos de Jorge III una especie de rebelión colectiva contra la sobriedad de sus padres, como si la austeridad con que habían sido educados hubiera creado una presión interior que solo podía liberarse en la dirección exactamente contraria. Con sus hijas, la situación era diferente, pero no menos complicada en sus consecuencias emocionales. Carlota mantuvo a sus 6 hijas cerca de sí, con una determinación que sus contemporáneos describían como sofocante y que las propias princesas vivieron con una amargura que fue creciendo con los años. Las jóvenes llegaron a llamar entre ellas a su hogar familiar el convento, una vida de rutinas estrictas y repetitivas,
de escasas salidas al mundo exterior, de contactos sociales cuidadosamente seleccionados y controlados por la madre, de libertades que existían en el papel, pero que en la práctica se veían constantemente limitadas. Los pretendientes que se presentaban para cortejar a las princesas eran rechazados o ignorados, con una frecuencia que dejó a la mayoría de ellas sin casarse hasta una edad considerada avanzada para la época, o directamente solteras para siempre. La princesa Amelia, la menor de todas, murió a los 27 años sin haberse casado, amando en secreto a un hombre al que nunca se le permitió unirse. Esa muerte sería uno de los golpes más duros de los últimos años de la vida de Carlota. Las razones de Carlota para mantener a sus hijas tan cerca eran, en su propia lógica, comprensibles aunque no por ello menos dolorosas para quienes las padecían. Había visto morir a mujeres en el parto, lo había visto en su propio entorno y lo sabía por las noticias que llegaban de otras cortes europeas. Y los matrimonios reales de la época implicaban inevitablemente la maternidad repetida, con todos sus riesgos y sus consecuencias sobre el cuerpo. Quería proteger a sus hijas de ese peligro real. Pero también, y esto es lo que las princesas intuían con una claridad que el amor filial no alcanzaba a borrar del todo, quería conservarlas cerca como compañía, como presencia, como un escudo humano y afectivo contra la soledad que la amenazaba especialmente a medida que la salud del rey se deterioraba. Esa mezcla de amor genuino y necesidad egoísta, esa incapacidad de separar el cuidado de la retención, generó entre Carlota y sus hijas una red de vínculos que era al mismo tiempo unión y jaula. Las princesas la amaban, y también, en los momentos de mayor frustración, la resentían con una intensidad que ninguna de ellas se permitía expresar del todo. Hay un aspecto de la vida de Carlota que la historiografía popular tiende a pasar por alto, quizás porque no encaja fácilmente en ninguno de los relatos más cómodos sobre ella. Su papel como mediadora informal en los conflictos familiares que constantemente amenazaban con hacer estallar la casa de Hanover desde adentro. Las tensiones entre el rey y los príncipes eran casi permanentes, alimentadas por las deudas de los hijos, por sus matrimonios no autorizados, por sus posicionamientos políticos que a veces contradecían abiertamente los del padre. Y Carlota, que conocía a ambas partes con la intimidad de quien ha convivido con ellas durante décadas, con frecuencia actuaba como el canal silencioso a través del cual se comunicaban cuando la comunicación directa se había vuelto imposible o contraproducente. No era siempre una mediación exitosa. Hubo momentos en que la relación entre el rey y el príncipe de Gales se deterioró hasta tal punto que ninguna intervención podía sanarla en el corto plazo. Y Carlota tenía que limitarse a contener el daño y a esperar que el tiempo hiciera lo que las palabras no podían. Pero hubo también momentos en que su voz, expresada en una carta privada o en una conversación de sobremesa con el tono justo de firmeza y de afecto, consiguió que alguien diera un paso atrás antes de que la situación llegara al punto de no retorno. Era una forma de poder real que no aparecía en ningún documento oficial y que no tenía nombre en el protocolo, pero que se ejercía con una efectividad que los que la rodeaban reconocían, aunque no siempre supieran cómo nombrarlo. Pero Carlota no solo fue madre y esposa. Hay otra dimensión de su vida que suele quedar en segundo plano cuando se cuenta su historia, y que sin embargo es la que ha dejado la huella más duradera en la cultura británica y en las costumbres que hoy practicamos sin saber siempre de dónde vienen. Desde los primeros años de su reinado, Carlota utilizó la influencia y los recursos que su posición le otorgaba para crear, para traer al mundo cosas que antes no existían o que existían en otro lugar y merecían trasplantarse, como se trasplantan las flores, a nueva tierra. No era una mujer política en el sentido convencional del término, no participaba en los debates parlamentarios, no tomaba partido abiertamente en las disputas del gabinete,
ni en los conflictos entre facciones. Pero dentro del espacio que la época le asignaba, ese espacio más estrecho que el de cualquier hombre de su rango, pero más amplio de lo que solemos reconocer, actuó con una inteligencia y una visión que hoy seguimos reconociendo en las tradiciones que sobrevivieron a su muerte. Los jardines de Kew son quizás su legado más visible y más tangible, aunque la historia completa de su transformación en lo que son hoy es también la historia de una colaboración entre la corona, la ciencia y la curiosidad insaciable de una época que sentía que el mundo era un libro que podía leerse si se tenía la paciencia suficiente. El jardín existía antes de que Carlota llegara a Inglaterra, como un jardín privado adjunto al Palacio de Kew, cuidado con esmero pero sin el horizonte científico que adquiriría bajo su influencia y la de su esposo. Carlota apoyó activamente la expansión y la sistematización de los jardines, convirtiéndolos en un proyecto de primera magnitud en el que colaboraban botánicos de toda Europa y exploradores que traían especímenes de los rincones más remotos de un mundo que Europa estaba descubriendo con una mezcla de maravilla y de codicia. El famoso botánico Joseph Banks, que había viajado con el capitán James Cook en su primera expedición por el Pacífico, llegó a convertirse en el director científico de los jardines, y bajo su dirección Kew se transformó en el mayor repositorio de conocimiento botánico del mundo. Cientos de especies nuevas para la ciencia europea llegaron a esos jardines durante el reinado de Jorge y Carlota, plantas de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de las Américas, del sudeste asiático, de las islas del Pacífico. Vale la pena detenerse también en la música como parte del universo interior de Carlota, porque la música fue a lo largo de toda su vida uno de los pocos espacios donde podía ser completamente ella misma, sin protocolo y sin el peso del rol que debía cumplir en todo momento. Había aprendido a tocar el clavicordio desde niña en Mirou con una dedicación que sus profesores describían como inusual para su edad, y en Inglaterra continuó practicando con una regularidad que los compromisos reales hacían difícil, pero no imposible. Tuvo como profesor personal durante años a Johann Christian Bach, el menor de los hijos de Johann Sebastian Bach y uno de los músicos más reconocidos de la época, y esa relación fue tanto una lección continua de técnica como una conversación sobre la forma musical que ambos encontraban genuinamente apasionante. Bach le dedicó varias de sus composiciones, y Carlota las tocaba en las veladas privadas con una concentración que quienes la habían observado en los actos oficiales reconocían como una versión diferente de la misma mujer, más relajada, más visible, más presente en sí misma. También fue Carlota quien escuchó tocar en la corte al joven Wolfgang Amadeus Mozart durante su visita a Londres en 1764, cuando el niño prodigio tenía 8 años y dejaba muda de asombro a toda audiencia que lo escuchaba. La reina quedó maravillada, y su apoyo a ese niño extraordinario fue uno de esos gestos pequeños que la historia registra en los márgenes, pero que hablan de una sensibilidad capaz de reconocer el talento, aunque se presentara en formas completamente inesperadas. La flor que lleva el nombre de Carlota, la Strelitzia reginae, llegó a Kew desde Sudáfrica en 1773, cuando los jardines ya habían comenzado su transformación en institución científica de primera clase. Es una flor extraordinaria en todos los sentidos. Sus pétalos naranja brillante y azul intenso la hacen inconfundible desde la distancia, y su silueta, que recuerda a la cabeza y al penacho de un pájaro exótico, la ha convertido en una de las flores más reconocidas y más amadas del mundo, presente en los mercados de flores de todos los continentes y en los jardines de climas templados desde California hasta la costa mediterránea. Los botánicos que la catalogaron y la nombraron eligieron el nombre Strelitzia en homenaje a la casa ducal de Carlota, el ducado de Mecklemburgo-Strelitz, vinculando su nombre para siempre a algo vivo, hermoso y duradero.
Hay algo profundamente apropiado en ese gesto. Carlota, que había cruzado el mar desde su tierra natal como una especie trasplantada, que había tenido que echar raíces en suelo extraño y florecer en condiciones que no había elegido, quedó inmortalizada precisamente en una flor africana que encontró su hogar permanente en un jardín inglés. La lógica de la adaptación, que es también la lógica de la supervivencia, las unía de una manera que ningún biógrafo podría haber inventado. La tradición del árbol de Navidad en Inglaterra tiene también a Carlota como protagonista de su introducción, aunque la historia completa sea más matizada y más lenta de lo que el relato popular suele sugerir. Las decoraciones navideñas con árboles iluminados eran una costumbre bien establecida en las regiones germánicas desde siglos antes de que Carlota llegara a Gran Bretaña, y ella las practicaba desde niña en Miro, con la naturalidad de quien hace algo que siempre se ha hecho y que forma parte del tejido sensorial de las fiestas. El olor a resina de abeto mezclado con el de las velas de cera, el calor suave que emanaba de la chimenea encendida, el resplandor dorado de las llamas sobre los adornos de papel y de fruta seca. En la Navidad de 1800, con 56 años y un reino que atravesaba tiempos difíciles, Carlota organizó en Windsor una reunión para los hijos de las familias nobles de la corte, y en el centro del salón colocó un tejo decorado con velas encendidas, frutas confitadas, nueces doradas y pequeños juguetes de madera tallada. Los niños que aquella tarde vieron ese árbol iluminado en la penumbra invernal del salón nunca lo olvidaron, y la imagen comenzó a circular, a reproducirse, a convertirse en algo que las familias querían imitar en sus propios hogares. Las tradiciones funcionan así. Alguien las hace por primera vez como un gesto natural, y el gesto se queda porque toca algo que la gente ya sentía, pero no sabía cómo expresar. El baile conocido como el Queen Charlotte's Ball tiene también su origen en una iniciativa de Carlota, aunque las motivaciones detrás de él eran más prácticas que puramente ceremoniales, lo que lo hace más interesante, no menos. En 1780, Carlota estableció una serie de bailes anuales para presentar en sociedad a las jóvenes de familias nobles, combinando la función social tradicional de los bailes de debutantes con un objetivo benéfico explícito. Los fondos recaudados se destinaban al Queen Charlotte's Hospital, el hospital de maternidad que Carlota había contribuido a fundar y que llevaría su nombre. Era un gesto típicamente carlotiano en su estructura. Tomar una costumbre existente, darle una dimensión filantrópica que la elevara más allá de la simple exhibición social y convertirla en una institución con un propósito real y medible. Las jóvenes que abrían el baile con el famoso pastel blanco, que simbolizaba la pureza de las debutantes, estaban participando, sin saberlo del todo, en un acto de recaudación para mujeres que iban a dar a luz sin los recursos para hacerlo en condiciones dignas. Había en esa conexión algo que solo Carlota podía haber pensado, esa mujer que había parido 15 veces y que conocía mejor que nadie lo que significaba ese momento. La filantropía fue, de hecho, uno de los ejes centrales del reinado de Carlota, y en ese aspecto su influencia sobre la función moderna de la familia real británica es quizás más profunda de lo que habitualmente se reconoce en los libros de historia. Antes de Carlota, la beneficencia real existía, pero era esporádica, personal y poco organizada. Un gesto aquí, una donación allá, sin una visión de conjunto ni una intención de crear algo que durara más que el impulso del momento. Carlota la convirtió en algo más sistemático y más visible. Apoyó la fundación de orfanatos en varios condados ingleses, algunos de los cuales funcionaron durante más de un siglo después de su muerte. Impulsó la creación de instituciones para el cuidado de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Contribuyó económicamente a hospitales y a escuelas que de otro modo no habrían tenido los fondos para abrirse o para mantenerse, y dio su nombre y su respaldo visible a causas que de otro modo habrían tenido grandes dificultades para obtener el apoyo público y privado que necesitaban. Comprendía, con una intuición que sus contemporáneos a veces tardaban en alcanzar, que una monarquía que quería sobrevivir en un mundo que comenzaba a cuestionarla, debía justificar su existencia no solo con la pompa del protocolo, sino con la demostración concreta de que podía hacer el bien. Es importante recordar que todo este trabajo cultural y filantrópico se desarrollaba en un contexto histórico de turbulencia extraordinaria, un contexto que hacía que cada gesto de continuidad y de creación tuviera un peso adicional que quizás Carlota misma comprendía mejor que nadie. Los años de su reinado fueron los años de la Revolución Americana, que entre 1775 y 1783 arrebató a Gran Bretaña sus colonias más importantes en el Nuevo Mundo y sacudió los fundamentos del orden imperial con una violencia que se sentía en todos los rincones del reino. Fueron también los años de la Revolución Francesa, que en 1789 comenzó como un grito de libertad y terminó, pocos años después, guillotinando a una reina y poniendo en cuestión la legitimidad misma de la monarquía como forma de organización política. La reina María Antonieta, que era prácticamente contemporánea de Carlota, perdió primero el poder, luego la dignidad y luego la cabeza, y su destino era un espejo que Carlota no podía dejar de ver, aunque no quisiera mirarlo. Que en ese contexto Carlota siguiera plantando flores, organizando bailes benéficos y visitando orfanatos, era también, de alguna manera, una declaración sobre lo que creía que debía ser una corona. La relación de Carlota con el pueblo inglés fue, como casi todo en su vida, más matizada y más compleja de lo que los retratos oficiales sugieren. En los primeros años de su reinado, cuando era joven y su alemán era aún evidente en cada frase que pronunciaba en inglés, hubo sectores de la opinión pública que la miraban con cierta reserva. Esa desconfianza instintiva hacia lo extranjero que las sociedades insulares cultivan con particular tenacidad. Los periódicos satíricos la dibujaban a veces con la nariz exagerada y el acento marcado, y sus orígenes modestos, que sus consejeros habían considerado una ventaja política, podían ser convertidos en objeto de burla por quienes querían herirla. Sin embargo, con el paso de los años y con la visibilidad de su trabajo filantrópico, la percepción fue cambiando de manera gradual, pero sostenida. Las mujeres que daban a luz en los hospitales que ella había contribuido a fundar sabían su nombre. Las familias que recibían ayuda de los orfanatos que ella había apoyado sabían quién había puesto el dinero. Y en los momentos de crisis, como los años más duros de la enfermedad del rey, la dignidad con que Carlota manejaba una situación que cualquiera habría entendido que la desbordara le ganó un respeto que iba más allá del protocolo y del rango. No era amada con la devoción popular que Victoria inspiraría en el siglo siguiente, pero era respetada con una solidez que tenía su propio valor, especialmente en tiempos en que la monarquía estaba siendo cuestionada en toda Europa. Fue en el otoño de 1788 cuando el mundo de Carlota comenzó a derrumbarse de una manera para la que ninguna de sus estrategias de adaptación podía haberla preparado. Jorge III, que tenía 50 años y que hasta entonces había gozado de una salud relativamente robusta, comenzó a mostrar síntomas que alarmaron primero a su médico personal y luego, de manera inevitable, a la corte entera. Hablaba sin parar durante horas, sin que ningún interlocutor pudiera interrumpirlo ni reconducir la conversación, saltando de un tema a otro con una velocidad que desconcertaba y angustiaba a quienes lo escuchaban. Veía cosas que no estaban en la habitación. Se levantaba a las 3 de la mañana para pasear por los corredores del palacio murmurando en voz baja:
o a veces en voz muy alta, conversaciones con personas que no estaban allí. Hubo un episodio particularmente perturbador que quedó registrado en varios testimonios de la época, en que el rey salió al parque de Windsor en mitad de la noche invernal en camisón, con los pies descalzos sobre la hierba helada, agitando los brazos y hablando con una encina como si fuera el rey de Prusia. Los guardias que lo encontraron no supieron si detenerlo o fingir que no habían visto nada. Los médicos que examinaron al rey no tenían un nombre claro para lo que veían, porque la psiquiatría como disciplina médica no existía todavía de la manera en que la conocemos hoy, y la comprensión de las enfermedades mentales era rudimentaria en el mejor de los casos y profundamente errónea en el peor. Los tratamientos que aplicaron a Jorge III fueron, visto desde la distancia, una mezcla de impotencia y de crueldad involuntaria, purgas que debilitaban aún más un cuerpo ya agotado, sangrías que lo dejaban pálido y exhausto, la aplicación de vejigatorios, que eran emplastos diseñados para causar ampollas en la piel con la esperanza de que el dolor físico distrajera o reequilibrara la mente enferma. Nada de eso funcionó, porque nada de eso podía funcionar. Lo que sufría Jorge III ha sido debatido por historiadores y médicos durante siglos. Se ha propuesto la porfiria aguda intermitente como diagnóstico retrospectivo más probable, aunque investigaciones más recientes sugieren que podría haber sido un trastorno maníaco-depresivo severo con episodios psicóticos. Lo que es indudable, lo que no admite debate, es que el hombre que Carlota había amado y con quien había construido una vida durante más de 25 años estaba desapareciendo ante sus ojos, siendo reemplazado por un extraño que a veces la miraba sin reconocerla. La crisis de 1788 duró varios meses y sumió al reino en una incertidumbre política que rozó la parálisis institucional. El príncipe de Gales presionaba para que se le nombrara regente con plenos poderes, lo que en la práctica hubiera equivalido a destituir a su padre y colocarlo a él en el ejercicio real del poder. El primer ministro William Pitt el joven maniobró con una habilidad que la historia ha reconocido para limitar ese poder, comprando tiempo y esperando una recuperación que nadie podía garantizar que llegaría. Y el rey se recuperó, al menos parcialmente. A principios de 1789, Jorge III volvió a ser reconociblemente él mismo. Hablaba con coherencia, reconocía a las personas que lo rodeaban, tomaba decisiones que tenían la lógica de las decisiones de siempre. Su recuperación fue celebrada en las calles de Londres con una genuina alegría popular, con hogueras e iluminaciones y discursos de gratitud. Pero Carlota sabía lo que el público no podía ver, que el rey había regresado, sí, pero que algo en él había cambiado de manera permanente, que la fragilidad era ahora una parte de él que antes no estaba, y que lo que había sucedido una vez podía volver a suceder. Los siguientes episodios llegaron con una regularidad cada vez más implacable, y con una intensidad que fue creciendo con cada recaída. En 1791, en 1800 y en los años que siguieron, la locura de Jorge III volvía como vuelven las mareas, con su propio ritmo indiferente a los deseos de quienes esperaban que no volviera. A veces los episodios eran relativamente breves, y el rey regresaba a sí mismo en semanas. Otras veces duraban meses, y la incertidumbre de no saber cuándo, o si terminarían envenenaba cada día de la vida en el palacio con una angustia sorda y permanente. Carlota organizaba el cuidado del rey con una meticulosidad que la consumía. Coordinaba a los médicos, supervisaba al personal de servicio que lo atendía, gestionaba con cuidado la información que se comunicaba al público para proteger la imagen de la corona y la dignidad de un hombre que ya no podía proteger la suya propia. Al mismo tiempo intentaba mantener una apariencia de normalidad para sus hijos, para la corte, para el reino.
Era un equilibrio imposible que pagó con su propia salud mental y emocional, de maneras que se fueron haciendo visibles con los años. Los que conocían a Carlota en esos años describían a una mujer que se había transformado de maneras que dolía reconocer. La serenidad metódica que había sido su marca de carácter se había endurecido y vuelto más rígida, perdiendo la flexibilidad que la hacía valiosa y convirtiéndose en algo parecido al control compulsivo. Se había vuelto más irritable y menos paciente, especialmente con las personas de su entorno inmediato, que recibían el impacto de una tensión que Carlota no podía descargar en ningún otro lugar. Había adoptado el hábito de aspirar rapé, el tabaco en polvo que era costumbre de la época, con una frecuencia que iba mucho más allá de lo meramente social y que revelaba la ansiedad que la corroía por dentro. Era un tic nervioso vestido de costumbre aristocrática. Las arrugas en su rostro se habían multiplicado y profundizado, y con ellas la expresión característica de los últimos años. Una mujer que había aprendido a esperar lo peor con una dignidad que le costaba cada día más mantener, que sonreía en los actos públicos porque debía hacerlo y que guardaba el dolor para los cuartos privados y para las cartas que escribía de noche cuando todos dormían. Hubo momentos en que el rey, en sus episodios más severos, era violento. No siempre, no de una manera sistemática y predecible, sino de esa manera errática e imprevista que es quizás la más aterrorizante de todas, porque no permite prepararse. Se sabe que en al menos una ocasión atacó físicamente a su hijo el príncipe de Gales, empujándolo contra la pared con una fuerza que no parecía corresponder a la de un hombre de su edad. Hay relatos de criados que huyeron de habitaciones en las que el rey había entrado en un estado de agitación extrema. Para Carlota, que durante décadas había conocido a Jorge III como un hombre gentil, controlado y tierno, presenciar esos episodios debió ser una de las experiencias más desgarradoras de su vida, esa dislocación entre la memoria de lo que el hombre había sido y la realidad de lo que en esos momentos era. El amor que había construido con paciencia durante años de matrimonio no desaparecía de golpe, pero se veía forzado a coexistir con un miedo que tampoco era irracional. No había manera de saber cuándo ni cómo, solo había que seguir adelante. En 1811, cuando la locura de Jorge III había alcanzado un punto que ya no admitía remisión, se estableció finalmente la regencia que tanto se había demorado. El príncipe de Gales, con sus excesos conocidos y sus deudas legendarias y sus amantes que llenaban las páginas de los periódicos satíricos, se convirtió en príncipe regente y en el gobernante efectivo del reino. El rey fue recluido en los aposentos del castillo de Windsor, que la historia conoce como los cuartos del rey loco, donde pasaría el resto de sus días en un estado de completo desapego de la realidad exterior. Sordo, casi ciego, con la barba y el pelo blancos crecidos sin cortar, porque ya no reconocía la navaja del barbero como algo que debía aplicarse en su rostro, hablando en voz alta con personas que no estaban en la habitación, viviendo en un mundo interior al que nadie más tenía acceso. Carlota y el rey, que habían construido juntos un hogar en Kew y en Windsor durante 50 años, ya no compartían los mismos espacios ni los mismos días. El matrimonio que había comenzado con tanta rapidez aquella noche de septiembre en 1761 terminó de una manera igualmente abrupta, no con la muerte, sino con la ausencia. El rey seguía vivo, pero el hombre que Carlota había amado ya no estaba en ningún lugar donde ella pudiera encontrarlo. Los últimos años de la vida de Carlota estuvieron marcados por una serie de pérdidas que llegaban antes de que hubiera tiempo real de recuperarse del anterior, como olas que no esperan a que el anterior se haya retirado para golpear. En 1817, cuando la reina tenía 73 años y su propia salud ya se había deteriorado considerablemente, llegó la noticia que la golpeó con una fuerza que quizás ninguna otra en su larga vida de duelos podría haber igualado. Su nieta Carlota,
la hija del príncipe regente, había muerto en el parto. La princesa Carlota tenía 21 años. Era joven y era amada. Era el futuro visible de la monarquía, la persona en quien tanto el reino como la familia habían depositado las esperanzas de la continuidad dinástica. Pero ni la juventud, ni el amor, ni las esperanzas de un reino fueron suficientes para protegerla de lo que el parto podía hacer en el siglo XVIII, incluso a las más privilegiadas. Murió después de un trabajo de parto largo y difícil, y el niño que había llevado en su vientre también murió. La noticia sacudió al reino con una intensidad que los contemporáneos describieron como sin precedente en su memoria, y para la reina Carlota, que había traído 15 hijos al mundo y que conocía mejor que nadie el precio que ese proceso exigía a los cuerpos de las mujeres, la muerte de su nieta en el parto resonó con una crueldad particular e íntima. La crisis dinástica que provocó la muerte de la princesa Carlota fue inmediata y urgente de una manera que no dejaba espacio para que el duelo se instalara con comodidad. La joven había sido la única hija legítima del príncipe regente, y su muerte dejaba a la corona sin un heredero directo para la siguiente generación, una situación que en el contexto de las monarquías del siglo XIX era algo más que un problema abstracto. Era una vulnerabilidad concreta que los enemigos políticos de la institución podían aprovechar. Los hijos de Jorge III, que todavía estaban vivos, se apresuraron a buscar esposas adecuadas y a producir herederos con una premura que tenía algo de cómico y mucho de trágico, considerando que varios de ellos tenían más de 45 años y habían pasado décadas evitando precisamente ese tipo de compromiso. Fue de esa carrera inesperada y un poco desesperada por la sucesión de donde eventualmente nacería la persona que más directamente recogería el legado de Carlota, la futura reina Victoria, hija del príncipe Eduardo, duque de Kent, y de la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, nacida en mayo de 1819, apenas meses después de la muerte de la reina Carlota. El hilo que conecta a estas dos mujeres es largo y es profundo, y une no solo la sangre sino las tradiciones y la manera de entender lo que significa ser reina. La salud de Carlota había ido declinando de manera acelerada desde la muerte de su nieta, como si ese duelo final hubiera roto algo que el tiempo y los demás duelos habían ido debilitando, pero no habían conseguido romper del todo. Los que la visitaban en esos últimos meses describían a una mujer que parecía estar retirándose del mundo con una determinación callada y sin dramatismo, como si hubiera decidido que ya había visto suficiente y que era hora de descansar después de una jornada muy larga. Seguía cumpliendo sus obligaciones formales con la disciplina de toda una vida, apareciendo en los actos que el protocolo exigía con la expresión serena que había aprendido a mantener desde los primeros días de su llegada a Inglaterra. Pero el fuego que la había animado, esa energía curiosa y metódica que había organizado bailes y plantado jardines y fundado hospitales y educado 15 hijos, se había apagado progresivamente, dejando en su lugar una tranquilidad que podía parecer paz, pero que a quienes la conocían bien les parecía más bien la quietud que precede al final. El 17 de noviembre de 1818, Sofía Carlota de Mecklemburgo-Strelitz murió en Kew. Tenía 74 años. Su hijo, el príncipe regente, el futuro Jorge IV, le sostuvo la mano en los últimos momentos. El mismo hijo que tantos dolores de cabeza le había causado durante décadas, que había acumulado deudas y escándalos con una generosidad casi admirable en su desmesura, estaba allí al final, sosteniendo la mano de su madre con un gesto que, independientemente de todo lo demás, era genuinamente humano. Hay en ese detalle algo que nos recuerda que las relaciones más complicadas y más dolorosas contienen también, en algún pliegue difícil de ver desde fuera, algo que resiste y que aparece cuando más importa.
El rey Jorge III, encerrado en sus aposentos de Windsor, en el estado de ausencia total en que vivía desde hacía años, no fue informado de la muerte de su esposa. No había manera de comunicarse lo que tuviera sentido, y no había razón para añadir más sombras a la oscuridad en que habitaba. Murió él mismo 14 meses después, en enero de 1820, sin haber sabido nunca que Carlota se había ido antes. En cierta manera, el hombre que la había conocido aquella tarde de 1760 y uno en el salón iluminado por candelabros, había muerto mucho antes que el cuerpo del rey. Hay algo profundamente melancólico en la imagen de Carlota durante los años de la regencia, que es la imagen de una mujer que ha aprendido a vivir en dos registros completamente distintos, sin que ninguno de los dos llegue a ser del todo verdadero. En el registro público era la reina, todavía vestida con las telas pesadas y los encajes que su rango exigía, todavía presidiendo los actos que el protocolo requería su presencia, todavía sonriendo con la compostura que había practicado durante 50 años hasta convertirla en algo que surgía automáticamente antes de que la voluntad tuviera que intervenir. En el registro privado, era una mujer de 70 años con la salud deteriorada y el corazón pesado de duelos, que cuidaba a un marido que ya no la reconocía, que veía a sus hijos varones seguir tomando decisiones que la avergonzaban, y que encontraba cada vez más difícil ver el propósito de seguir adelante con la energía que las circunstancias exigían. El rapé que aspiraba en sus momentos de descanso era el único gesto francamente personal que se permitía, esa pequeña concesión a la necesidad de algo que calmara los nervios sin que nadie tuviera que saber exactamente cuánto los necesitaba calmados. Entre esos dos registros, el público y el privado, había vivido siempre, pero con los años la distancia entre uno y otro se había vuelto mayor, y el esfuerzo de cruzarla todos los días pesaba de una manera que el cuerpo ya no podía ignorar. Los jardines de Kew siguieron creciendo después de que Carlota murió. Las plantas que ella había apoyado traer de los rincones más remotos del mundo siguieron echando raíces, floreciendo, produciendo semillas que viajaban en el viento o en los picos de los pájaros hacia lugares que nadie había planeado ni podría haber predicho. La Strelitzia reginae siguió abriéndose cada primavera con sus pétalos naranja y azul, indiferente a los cambios de monarca y a las revoluciones del mundo exterior, fiel solo a la lógica interior de ser lo que es. El árbol de Navidad se convirtió en una tradición que hoy celebran cientos de millones de personas en todo el mundo, sin que la mayoría sepa que en su origen hay una niña alemana que creció entre lagos y pinos y que nunca dejó de recordar cómo olía diciembre en Meadow, con la resina del abeto y el humo de la chimenea y las velas que hacían que las sombras bailaran en las paredes. El Queen Charlotte's Hospital siguió atendiendo partos en Londres durante casi 200 años. Las cosas que Carlota sembró resultaron ser más resistentes de lo que nadie hubiera podido predecir. Cuando la reina Victoria era niña, celebraba la Navidad con un árbol iluminado, como su abuela le había enseñado a hacer sin saberlo, a través de la cadena de costumbres que conectan a las generaciones, aunque éstas no se conozcan directamente. Cuando visitaba los jardines de Kew de adulta, caminaba entre las plantas que Carlota había querido traer al mundo, respirando un aire que contenía algo de su historia, aunque nadie se lo dijera de esa manera. Cuando asumió el trono en 1837, a los 18 años, Victoria heredó una institución que Carlota había contribuido a dar forma, un modelo de monarquía que incluía la caridad como función central, el decoro como estilo de vida, el amor a las artes y a la ciencia como valores que la corona debía patrocinar, y la convicción de que ser reina no era solo llevar una corona, sino hacer algo concreto y útil con ella. Victoria llevaría ese modelo mucho más lejos de lo que Carlota había podido hacerlo,
convirtiéndolo en el arquetipo de la monarquía constitucional moderna. Pero el arquetipo tenía una madre, y esa madre era Carlota. Hay una manera de entender la historia de Carlota que la reduce a una víctima, y esa lectura es comprensible y no es del todo falsa. Fue víctima de una época que no le dejaba elegir su propio destino. Fue víctima de un matrimonio que no eligió aunque aprendiera a amarlo. Fue víctima de un marido que enfermó de una manera que el conocimiento de su tiempo no podía curar y que ella no podía hacer nada por evitar. Fue víctima de un mundo que esperaba de ella una producción constante de herederos, sin preguntarle nunca si su cuerpo y su ánimo podían con ello. Pero Carlota también fue algo más que sus circunstancias, y es importante no perderse esa parte de la historia. Dentro de los límites estrechos que su mundo le imponía, encontró maneras genuinas de actuar, de crear, de influir y de cuidar. No reinó como Victoria reinaría, con poder visible y una presencia que llenaba el mundo. Reinó de otra manera, más silenciosa y más indirecta, dejando huellas en jardines y en hospitales y en tradiciones navideñas que el tiempo no ha borrado. Su historia es la historia de alguien que aprendió a florecer en condiciones difíciles, que es quizás la historia más humana de todas. Lo que el tiempo hace con las personas y con sus legados es siempre una historia aparte, una historia que ninguno de sus protagonistas puede prever ni controlar del todo. Carlota murió convencida, con razones para estarlo, de que muchas de las cosas que había construido sobrevivirían a su muerte. Los hospitales, los jardines, las instituciones benéficas. Esas eran obras concretas y tangibles que tenían una vida propia más allá de quien las había impulsado. Pero es probable que no pudiera imaginar la extensión real de su influencia, la manera en que ciertas costumbres que ella había traído consigo, cruzando el mar, terminarían convirtiéndose en parte del tejido cultural de una nación entera, y a través de ella, del mundo. El árbol de Navidad que Carlota colocó en un salón de Windsor en 1800 hoy arde en millones de hogares de todos los continentes. La flor que lleva su nombre se vende en los mercados de flores de ciudades que Carlota nunca imaginó que existirían. Los bailes de debutantes que ella organizó para recaudar fondos para un hospital de maternidad se han convertido, siglos después, en eventos de recaudación de fondos para causas muy diferentes en un mundo que ella no reconocería. Y sin embargo hay algo de ella en todo eso, algo que viajó con esas costumbres como viajan las semillas en el viento, sin peso, sin esfuerzo aparente, pero llegando exactamente donde necesitaban llegar. La manera en que recordamos a alguien no siempre es la manera en que esa persona esperaba ser recordada. A veces es mejor. Esta noche, si te quedas dormido pensando en Carlota, quizás sueñes con jardines que huelen a tierra mojada después de la lluvia, con flores naranja y azul que se abren hacia un cielo que no sabe nada de fronteras, ni de ducados, ni de protocolos de corte. Quizás sueñes con una mujer joven que desembarca en una isla desconocida con el corazón apretado y los ojos muy abiertos, que respira el aire salado de un mar que la ha sacudido durante 2 meses y que mira las costas de su nuevo hogar con esa mezcla de terror y de determinación que tienen las personas que saben que no hay vuelta atrás y que deciden, con esa decisión que no siempre tiene palabras, que eso no va a detenerlas. Quizás sueñes con velas encendidas en un árbol de invierno, con el olor a resina y a cera caliente que llenaba los salones en diciembre, con niños que miran esas llamas con los ojos muy abiertos y que llevan ese asombro consigo durante toda su vida, sin saber de dónde viene. Deja que esas imágenes lleguen solas, sin forzarlas, como llegan las cosas que son verdaderas. Deja que el peso del día se disuelva poco a poco, como se disuelve la niebla de la mañana sobre el Támesis cuando el sol comienza a calentarla desde el este.
Piensa en esos jardines en la penumbra del amanecer, cuando todavía no hay visitantes y los únicos sonidos son el canto de los mirlos y el crujir suave de las ramas en el viento. Piensa en la tierra que guarda memoria de manos que ya no están, en las raíces que se extienden bajo la superficie, conectando plantas de continentes diferentes en una red de vida silenciosa que nadie ve, pero que sostiene todo lo que crece por encima. Piensa en Carlota, que cruzó el mar siendo casi una niña y plantó todo lo que pudo en tierra extraña, y cuyas semillas siguieron viajando mucho más lejos de lo que ella nunca imaginó. Esa es la naturaleza de las cosas verdaderamente sembradas. No se quedan donde las pusiste. Siguen y siguen y siguen. Y si esta noche el sueño llega despacio, si todavía hay una parte de tu mente que no ha soltado del todo el día, deja que sea esta imagen la que la ocupe, en algún rincón de los jardines de Kew, cuando todos duermen y la oscuridad es completa y el aire huele a tierra y a flores y a algo viejo y verde que no tiene nombre exacto. Hay una flor naranja y azul que existe en el mundo porque una mujer curiosa vivió en él. Una mujer que no eligió su destino, pero que lo habitó con una dignidad que todavía hoy, más de 200 años después, podemos reconocer y nombrar. Una mujer que plantó flores en tierra extraña y que las flores crecieron. Descansa. Si todavía estás despierto y quieres seguir viajando esta noche, tenemos más historias esperándote en el canal, cada una con su propio ritmo y su propia melancolía. Y ya que estás con los ojos aún abiertos, aprovecha para darle un me gusta a este video. Déjanos un comentario con lo que más te llegó de la historia de Carlota y compártelo con alguien que también necesite un poco de calma esta noche. Nos ayudas más de lo que crees. Hasta la próxima historia. Que descanses.